Olá, estamos no terceiro Summit ESG do Badaró e De Luca e hoje teremos a grata satisfação de receber conosco o professor doutor Angelo Venchiarutti da Università degli Studi di Trieste, que vai conversar conosco sobre os direitos do consumidor turista. E neste momento passarei a continuar o nosso terceiro Summit em espanhol porque convencionamos, eu e o professor Ângelo, em fazer esta exposição em espanhol. Vamos lá, pessoal. Bienvenidos a la tercera Summit ESG de Badajoz de Luca, un espacio que transciende el debate técnico y se afirma como territorio de pensamiento, rigor y sensibilidad crítica. Aquí, ESG no es un eslogan, es un método. Es una lente para comprender el derecho, la economía y las profundas transformaciones de nuestro tiempo. Esta edición nace del diálogo constante entre Brasil, Italia y Europa y se estructura como un viaje intelectual por la sostenibilidad como responsabilidad compartida, por la gobernanza como práctica y no como retórica, por la dimensión social que vuelve a situar a la persona en el centro de las decisiones jurídicas. Y este año nos dedicamos a un tema decisivo, los derechos del consumidor turista. Sujeto que transita por fronteras, contratos, plataformas digitales y sistemas jurídicos, una figura cuya vulnerabilidad exige respuestas normativas sofisticadas y articuladas a nivel internacional. Para arrojar luz sobre este tema y sobre este debate, contamos con una de las voces más respetadas del derecho privado europeo, el profesor doctor Angelo Venchiarutti de la Universidad degli Studi di Trieste. Profesor de Derecho Privado desde el año 2000, con una investigación iniciada ya en 1985. Angelo Venchiarutti cuenta con una formación jurídica que abarca Trieste, París, Universidad de Londres, Universidad de Barcelona y Universidad de California, Berkeley, habiendo sido becario de entidades como el Ministerio Italiano de la Universidad, el Ministerio de Asuntos Exteriores y el CNR y OTAN. Su producción científica es verdaderamente monumental, autor de decenas de libros, capítulos y artículos sobre responsabilidad civil, contratos, consumo, turismo, discapacidad, vulnerabilidad, propiedad intelectual, daños no patrimoniales y derecho comparado. Presencia constante en las principales revistas jurídicas de Italia y Europa, citado en obras de referencia y en comentarios legislativos de circulación internacional. Su actividad académica es igualmente amplia. Vicecoordinador del doctorado Diritto per l'innovazione nello spazio giuridico europeo, Udine Trieste, a partir del 2025, miembro del Comité de Ética de la Universidad de Trieste, director del Departamento de Derecho y Economía durante 2 mandatos, representante en el Senado Académico de Trieste, delegado de protección de datos de la universidad, miembro de varios consejos de doctorado, comisiones académicas y organismos de evaluación científica. En los proyectos de investigación, el profesor Angelo destaca su liderazgo, coordinador o investigador principal de varios proyectos de interés nacional relevantes en Italia, coordinador de la unidad de Trieste en uno de los mayores proyectos italianos sobre infraestructura logísticas y la iniciativa China One Belt, One Road, investigador en proyectos españoles sobre vulnerabilidad, capacidad jurídica, solvencia del consumidor, derecho comparado y sistemas multilingües de derecho europeo. Su presencia internacional incluye prácticas y docencia en Berkeley, McGill University, Louisiana State University, Paris, Barcelona, Montpellier, además de diversas universidades de España y América Latina. Es miembro también de las entidades científicas más prestigiosas de Europa, la Sociedad Italiana de Investigación en Derecho Comparado, la Sociedad Italiana de Derecho Civil,
el Instituto Europeo de Derecho, la Asociación Henri Capitán, de entre otras. En el ámbito específico del derecho turístico, profesor Angelo es miembro del Consejo Editorial de la Revista Italiana de Derecho del Turismo, además de autor de obras fundamentales como Viaggi Organizzati, Tutela del Turista, de 2012, y de decenas de artículos sobre daños por vacaciones arruinadas, contratos turísticos, paquetes de viaje y protección del consumidor en movilidad. Su conferencia de hoy, dedicada a los derechos de los consumidores turistas en especial, en el contexto europeo contemporáneo, sintetiza décadas de estudio sobre vulnerabilidad, asimetrías informativas, plataformas digitales, responsabilidad civil y protección transnacional del viajero. Para mí, personalmente, profesor, es un honor especial presentar esta sesión en 2026. Estaré en la Universidad del Estudio de Trieste como profesor visitante profundizando precisamente en estos diálogos académicos que hoy nos reúnen. Ante un maestro cuya obra transciende generaciones, tradiciones jurídicas y sistemas normativos, esta conferencia es más que un momento académico. Para mí, tengo certeza, es un encuentro con el futuro. Así pues, continuamos con el tercero Summit ESG de Badaró de Luca. Muchas gracias, profesor Ben Chiarute. Tiene toda palabra hasta ahora. Gracias por la invitación y por las palabras de presentación. Espero poder respetar las expectativas de una presentación que seguramente no, no, no. Es más grande que no corresponde verdaderamente a mi actividad. Verdaderamente un placer escuchar esta presentación y es un gran placer que participo a esta conferencia organizada por mi colega y mi querido amigo que pronto vendrá, como ha recordado, en Trieste como profesor visitante. Y entonces supongo que pronto tengamos otras ocasiones para colaborar, intercambiar ideas, organizar nuevos proyectos. Y antes de empezar, pido disculpa por no hablar portugués. Confío en que mi español sea lo suficientemente claro como para hacerme entender. Una pequeña introducción sobre el tema de hoy. ¿De qué voy a hablar hoy? El tema de la protección del consumidor viajero y en particular de la indemnización de los daños causados para unas vacaciones arruinadas. El plan de mi intervención es el siguiente. Antes de todos, una presentación de la origen y el desarrollo de los daños, de las origen y el desarrollo normativo, de la disciplina de los daños causados por unas vacaciones arruinadas, en particular con referencia a las directivas de la Unión Europea en materia de paquetes turísticos y después una ilustración de la protección del viajero, una protección, las reglas de la protección del viajero en Europa e en Italia. Y seguirá una presentación de las reglas sobre la responsabilidad del organizador y del vendedor de paquetes turísticos. Otro tema, el tema del concepto de los daños por vacaciones arruinadas,
algunas referencias sobre las reglas de los daños por vacaciones arruinadas en el Código del Turismo de Italia y para final algunas consideraciones conclusivas finales. Empiezo con la origen y la evolución. El origen y la evolución de los daños por vacaciones arruinadas están directamente relacionada, principalmente relacionada con la regulación del fenómeno de los viajes organizados a nivel internacional y europeo. Una primera pieza normativa por Italia, por Europa y por todo el mundo fue el Convenio Internacional de Bruselas del 1970 sobre el contrato de viaje, el CCV, que sin embargo tuvo poca repercusión en cuanto a su aplicación efectiva. Italia fue de hecho uno de los pocos países que aplicó el convenio con con una ley del 1977. El artículo 13 de dicha normativa de esta ley 1084, perdone, del 27 de diciembre de 1977, establecía en particular la obligación del organizador del viaje de responder por cualquier perjuicio causado al viajero como consecuencia del incumplimiento total o parcial de sus obligaciones de organización derivada del contrato de viaje. La norma dio un primer impulso a favor de la indemnización de los perjudicios no patrimoniales derivados para el viajero del incumplimiento y la inejecución incorrecta del contrato turístico. Posteriormente, por la Unión Europea, la Directiva Comunitaria del 1990, la número 314, sobre viaje todo incluido, se garantizó una protección más destacada para el turista consumidor, también del punto de vista de las medidas correctivas en caso de incumplimiento por parte de los operadores turísticos. Vale la pena recordar las razones y los aspectos más significativos de la directiva del 1990. Partiendo de la consideración de que el sector turístico representa un elemento fundamental para la realización del mercado interior de la Unión Europea a la época de la Comunidad Europea, en particular uno de los objetivos primordiales de la Comunidad Europea, se elaboró la primera medida fundamental en esta materia, relativa al tema de los viajes combinados, todo incluidos. La normativa tenía en cuenta el hecho que a aquella época cada vez más turistas utilizaban las agencias de viaje para adquirir en su mayoría vacaciones prefabricadas, vendidas por catálogo. La directiva tenía por objeto reducir la diferencia entre las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros relativa a los viajes, vacaciones y circuitos turísticos, todos incluidos, vendidos o ofrecidos a la venta en el territorio de la Comunidad Europea. En realidad, se trataba de un texto bastante vago e incompleto, compuesto por solo 10 artículos y cuyo ámbito de aplicación se limitaba exclusivamente a las vacaciones predefinidas, vendidas en catálogo en las agencias de viaje. El texto no contemplaba ninguna normativa relativa a las ofertas de paquetes personalizados o servicios turísticos vinculados. Además,
no se adaptaba bien a las nuevas y revolucionarias modalidades de venta en línea, destinada a sustituir con el tiempo los métodos tradicionales de compra de viajes turísticos. Con el tiempo y sobre todo como consecuencia de algunas sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, se produjo una tímida ampliación de la protección de los consumidores turistas también a los viajes a medidas, a los viajes personalizados. En particular, recuerdo una pronuncia del Tribunal de Justicia del 2002, la sentencia Kleb, Kleb Tour, y en esta sentencia, en esta decisión, el Tribunal de Justicia reconoció la aplicabilidad de la protección previstas en la Directiva 314, también a los viajes personalizados ofrecidos por las agencias de viajes, precisando que la expresión todo incluidos, que figura en el artículo 2 de la punto 1 de la directiva, debe interpretarse en el sentido de que incluye los viajes organizados para una agencia de viaje a petición del consumidor o de un grupo reducido de consumidores y de conformidad con su solicitud. Non obstante esta directiva del 1990, había reconocido una serie de derechos importantes a los consumidores en materia de paquetes turísticos, en particular en que lo respecta a la obligación, las obligaciones de informar el turista, el viajero, a la responsabilidad de los profesionales por la ejecución del paquete turístico y la protección en el caso de insolvencia de un organizador o vendedor. Y no obstante, con el paso de los años se ha hecho cada vez más patente la necesidad de adaptar el marco legislativo a la evolución del sector y en particular a los cambios provocados con la llegada de la era digital, eliminando ambigüedades y colmando lagunas normativas de la vieja directiva. Por ello, la Unión Europea adoptó la Directiva 2015. En el 2015 adoptó una nueva directiva derogando la directiva precedente. Tal y como precisó la propia Comisión Europea del Parlamento Europeo, con la nueva directiva, la directiva del 2015, la 2302, se pretendía llevar a la era digital las normas de la Unión Europea sobre los paquetes turísticos. La actual directiva, la normativa vigente en materia de paquetes turísticos, contiene algunas novedades importantes. Un primer punto tiene el mérito de ampliar el ámbito de aplicación de las normas de protección, de protección de los viajeros consumidores a todos los paquetes turísticos, incluidos los paquetes turísticos personalizados, y a todos los servicios turísticos combinados, incluidos los servicios turísticos y los paquetes turísticos ofrecidos en línea, ofrecidos digitalmente. Para aclarar mejor el ámbito de aplicación de la directiva del 2015, también es importante especificar el término paquete,
Se trata de la combinación de al menos de dos tipos diferentes de servicios turísticos para el mismos viajes o las mismas vacaciones, tanto en caso en que los diferentes servicios sean combinados por el mismo profesional, incluso en el caso que sean combinados a petición del viajero antes de la celebración de un único contrato. Y tanto en el caso en que los servicios turísticos están previstos en contratos separados con diferentes profesionales, pero se hayan adquirido en un único punto de venta y se hayan seleccionados antes de que el viajero consienta el pago. Una diferente definición del paquete turístico. Los servicios por la combinación son el transporte del pasajero, alojamiento o alquiler de coches o motociclistas con otros servicios que no forme parte intrínseca de un servicio turístico. Costituye un paquete, dos de estos elementos. Son suficientes dos de estos elementos. Eh, También la directiva consideró oportuno definir los términos viajeros, que debe distinguirse un poco del término de consumidor e el término profesional. De conformidad con el artículo 2, apartado 6 de la directiva, se entiende por viajero todas personas que tengan la intención de celebrar un contrato son autorizadas a viajar o esté autorizada a viajar en virtud de un contrato celebrado con arreglo a los dispuestos de la directiva, mientras, según el apartado 7 del mismo artículo 2, se entiende por profesional todas personas física o jurídica, independientemente de que sea pública o privada, que actúe en el marco de su actividad comercial, industrial o artesanal o profesional en los contratos objeto de la directiva, incluso a través de cualquier otra persona que actúe en su nombre o por su cuenta en calidad de organizador, vendedor, profesional que facilita servicios turísticos vinculados o proveedor de servicios turísticos. En cuanto a la protección del consumidor viajero, un primer aspecto abordado por la directiva del 2015 se refiere al derecho del consumidor viajero a disponer de información completa sobre todos los elementos contractuales, tanto en la fase precontractual antes de la conclusión del contrato, en la que el organizador y el vendedor deben proporcionar todas las informaciones de forma comprensible, clara, comprensible y evidente, como en la fase posterior. Y los contratos de paquetes turísticos deben estar redactados, establece la directiva, en un lenguaje sencillo y comprensible, y cuando se celebren por escrito deben ser legibles. Por lo tanto, el organizador o el vendedor tienen la obligación de proporcionar simultáneamente a la celebración del contrato o inmediatamente después, sin demora injustificada,
una copia o confirmación del contrato e un supporto duradero o en forma scritta o un supporto duradero. En caso de que el contrato se celebre en presencia simultánea de las partes, el viajero tiene derecho a obtener una copia impresa del contrato. Siempre en defensa del consumidor viajero, en continuidad con la normativa anterior, la directiva de 2015 establece el derecho de ceder el contrato de viaje combinado a otro viajero, notificándolo en un plazo razonable. El artículo 9 especifica que se considerará razonable un preaviso comunicado al menos 7 días antes del inicio del paquete. La directiva establece también los motivos imperativos que permiten la revisión de los precios del paquete turístico, que por otra parte solo es posible si esta facultad de revisión se menciona en el contrato. Además, según el dispuesto en los artículos 10 y 11, si el aumento es mayor del 8% del precio total, el viajero puede solicitar la resolución del contrato. El artículo 12 establece el derecho del viajero a solicitar la resolución del contrato antes del inicio del paquete y especifica cómo determinar los gastos de resolución adecuado. Sin embargo, estos gastos no se adueñarán si en el lugar del destino o en sus inmediaciones se producen circunstancias inevitables y extraordinarias que afectan de manera sustancial a la ejecución del paquete o al transporte de pasajeros al destino. En este caso, en el caso de que la resolución es por circunstancias inevitables y extraordinarias que afectan de manera sustancial a la ejecución del paquete, el viajero tendrá derecho a reembolso íntegro de los pagos efectuados por el paquete, pero no tendrá en derecho a una indemnización adicional. Otro punto especialmente significativo de la nueva normativa es el tema sobre la responsabilidad del organizador del viaje, que la nueva normativa aporta una mayor claridad en beneficio, en las reglas, en beneficio del consumidor. La vieja directiva, la directiva del 1990, permitía a los estados de la Unión Europea un amplio margen de discrecionalidad en la implementación de la directiva. Los estados podían decidir si el responsable de la ejecución del paquete era el vendedor o el organizador, y podían también decidir si mantener una responsabilidad solidaria entre los dos, vendedor y organizador. La nueva directiva del 2015, en cambio, establece claramente, directamente, que el organizador es el responsable de la correcta ejecución de todos los servicios turísticos ofrecidos en el paquete. Para proteger mejor la posición del viajero,
este tiene derecho a ponerse en contacto con el organizador también a través del vendedor, con el fin de facilitar la comunicación, especialmente en los casos de ventas transfrontalieras. Esto ha supuesto, en primer lugar, una definición más articulada y completas de las obligaciones de prestación que incumben sobre al organizador y, por otro lado, al vendedor del paquete turístico. En particular, ahora la normativa italiana regula en forma distinta la responsabilidad del vendedor y la del organizador. Esta necesidad de diversificar la responsabilidad del organizador con respecto a la del vendedor, tanto en lo que se refiere a las obligaciones de prestación como a la responsabilidad conexa, había sido también señalada por los estudiosos, por los estudiosos no solamente de Italia. La jurisprudencia también se había orientado en el sentido de diferenciar el contenido de la obligación de prestación que recaen sobre el organizador por un lado y sobre el vendedor del viaje por el otro lado. Eh, Ahora paso al tema de los daños por vacaciones arruinadas. Permítame pero una breve premisa. En las últimas décadas se ha existido a un extraordinario desarrollo del turismo como fenómeno de masas, señal de la evidente función socioeconómica que las vacaciones han ido adquiriendo con el tiempo, extendiéndose ahora como un bien de importancia estratégica, como la calidad de vida de las personas, expresiones de la libre autodeterminación y fuente de realización del individuo. Aunque con valores diferentes, a veces completamente opuestos, formativo, aventuriero, laboral, relajante, cultural, de estudio, de compromiso humanitario, las vacaciones satisfacen la necesidad socialmente percibida y hoy reconocida jurídicamente de poder dedicar un periodo, aunque limitado de tiempo, en el que poder dedicar liberamente a las actividades que se consideran más gratificantes o, en cualquier caso, satisfactorias desde el punto de vista del bienestar psicofísico. En nuestra época, las vacaciones, por un cierto punto de vista, suelen considerarse la mejor forma de celebrar un evento irrepetible, boda, vacaciones, etcétera, por lo que se convierten en un momento fundamental y planificado por el turista consumidor hasta el más mínimo detalle. Como he recordado, aunque en forma sintética, estos elementos, estos elementos constituyen las bases, por un cierto aspecto, del reconocimiento del daño en caso de vacaciones arruinadas. En caso de incumplimiento de las obligaciones contraídas con el turista, puede determinarse por estas razones, por estos motivos, no solo un perjuicio económico derivado de los costes
de los gastos, de los costes soportados por los servicios turísticos previstos y no disfrutados o disfrutados parcialmente debido al hecho al incumplimiento. El incumplimiento puede determinar sobre todo un perjuicio adicional de naturaleza no patrimonial que se deriva de la lesión de su interés en disfrutar plenamente de las vacaciones como ocasión de placer, esparcimiento o descanso, acompañado de la aflicción particular y la incomodidad, angustia psicofísica que ello puede conllevar. Por la jurisprudencia italiana, el concepto de daño por vacaciones arruinadas debe entenderse, por lo tanto, como un perjuicio del interés de los viajeros en disfrutar plenamente de su tiempo libre y en particular en disfrutar del viaje organizado, producido por el incumplimiento de las obligaciones asumidas por el operador turístico, teniendo en cuenta la especial importancia que normalmente se atribuye al disfrute de un periodo de vacaciones adecuado a su expectativa. Recuerdo que las soluciones de los jueces de Italia encontró un apoyo adicional en una sentencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea, al tiempo, a la época se llamaba así, la sentencia Leitner. El Tribunal de Justicia de Luxemburgo al que se había planteado una cuestión prejudicial relativa a la interpretación del artículo 5 de la primera directiva sobre los paquetes turísticos, la directiva del 1990, mediante un razonamiento bastante articulado, llegó a la conclusión de que el artículo mencionado debe interpretarse en el sentido de que, en principio, el viajero tiene derecho a una indemnización por el daño moral derivado del incumplimiento o la mala ejecución de las prestaciones proporcionadas en un viaje todo incluido. Y para concluir, recuerdo que ahora en Italia tenemos un código del turismo en el que regula la materia turística sobre diferentes aspectos del derecho de la organización turística y también de los viajes turísticos, de los contratos turísticos. Y en la parte sobre los contratos turísticos contiene una disposición explícita sobre la indemnización por daños y perjuicios por vacaciones arruinadas. La idea de introducir esta disposición es sin duda digna de elogio en más de un aspecto. Cabe destacar, en primer lugar, en este respecto, que la nueva disposición, más que aportar novedades sustanciales, confirma y consagra resultados que están consolidados en nuestro sistema jurídico, en el sistema jurídico italiano. En particular, el artículo, ahora, el artículo 46 del Código del Turismo, que el texto original ha sufrido más de una modificación, cambió el número de los artículos, pero no el texto se mantiene constante. Establece en particular este artículo 46, en el caso de que el incumplimiento de las prestaciones que forman parte del paquete no sea de poca importancia, el viajero podrá solicitar
al organizador o al vendedor en función de la responsabilidad derivada del incumplimiento de las respectivas obligaciones contraídas en los respectivos contratos, además e independientemente de la resolución del contrato, una indemnización por los daños relacionados con el tiempo de vacaciones inutilmente transcurrido y la irrepetibilidad de la pérdida, de la ocasión perdida. La disposición se inspira en un modelo de responsabilidad por incumplimiento. En cuanto al criterio de imputación de la responsabilidad, se trata de una responsabilidad puramente objetiva para los operadores turísticos. Por lo tanto, el turista insatisfecho deberá alegar el incumplimiento del organizador, mientras que este último, para liberarse, podrá solamente demostrar que la falta de ejecución o la inejecución incorrecta del contrato es imputable al propio turista o se debe a un hecho de terceros de carácter imprevisible e inevitable, es decir, a un caso fortuito o a una fuerza mayor. Otro punto que me parece importante destacar, por un lado, eh, establece el ámbito de indemnización, estableciendo el ámbito de indemnización, el artículo limita la indemnización a los casos de daños causados al turista, precisando que el incumplimiento o la ejecución incorrecta no deben ser de poca importancia. Los argumentos que han llevado a limitar a limitar la indemnización por los denominados daños por vacaciones arruinada a la existencia de requisitos específicos son comprensibles y comparten un entorno jurídico interno, porque con la nueva disposición el legislador pretende evidentemente frenar la proliferación de demanda de indemnización presentadas por los viajeros, cuyo contenido es a veces bastante singular y que, al decir al menos en cierta ocasión, un trato indulgente, sobre todo por la parte de los jueces de paz nacionales, que en ciertos casos han reconocido una indemnización por prejuicios que no particolarmente relevante. Otro tema es cabe preguntarse si este reconocimiento incluido incluso por la vía legislativa de la indemnizabilidad de los prejudicios no sea susceptible de ofrecer protecciones reparatorias también para daños emergentes en contextos distintos al del incumplimiento de un paquete turístico. Eh, Estas consideraciones me parece importante. Para concluir, me parece que la inclusión, la codificación del daño por vacaciones ruinadas también proporciona algunos parámetros para cuantificar la indemnización. Es otro punto importante. Y me parece que en general esa codificación puede comportar algunos efectos
positivo para reglamentar esta materia. Espero que toda la presentación estuve suficientemente clara. Gracias por la atención. Muchas gracias, profesor Venchiaruti, por su ponencia, por su clase, una verdadera clase magna, por empezar nuestra parcería académica. Bueno, tengo una serie de dudas, de preguntas a usted, en específico a propósito del código de turista, el código de turismo de italiano. Y la primera pregunta que me gustaría que usted pudiese aclarar es el siguiente. El código de turismo italiano trouxe, ¿cómo puedo decir? Hice un tratamiento específico en el materia de derecho privado también. ¿Y cómo se queda el tratamiento de análisis con el código de consumo y el código de turismo? ¿Hay un tratamiento específico para las cuestiones de turismo en el código de turismo en materia de derecho privado o ainda se aplica el código de consumo? Pregunta es muy interesante porque, verdad, Código del Turismo y Código del Consumo tienen algunas relaciones. La parte relativa a los contratos de viaje, la implementación de la directiva europea, estaban en el Código del Consumo Ah, inicialmente. Estaban ahí. A un cierto punto, el legislador italiano decidió adoptar un código del turismo sobre toda la materia turística, la materia pública y la materia, el tema público y el tema privado. Pero en Italia tenemos las regiones y las regiones tienen competencia en materia turística. Entonces, después de la adopción del Código del Turismo, la parte sobre la regulación de la organización turística pública fue, como se dice, las regiones recorrieron a la Corte Constitucional porque afirmaron que esta nueva regulación constituía una infracción de la división entre de la competencia entre Estado y región, porque son las regiones que tienen la mayor parte de la competencia en materia de turismo. Y la Corte Constitucional adoptó una decisión y abrogó, como se dice, canceló sí. una buena parte del Código del Turismo por la parte pública, por la parte de la organización pública. Por ejemplo, la, las calificaciones de los hoteles o las preparaciones de las profesiones turísticas o la organización del turismo. Ahora, por lo tanto, ahora tenemos un código del turismo, pero un poco, como se dice, abrogada en parte. La parte del derecho privado no, la parte del derecho privado no, porque la materia del derecho privado es una materia de nivel estatal, del Sí. Estado. Las regiones no tienen competencia en materia de derecho privado. Y entonces, en esta parte de derecho privado, la parte de derecho privado regula el contrato del turismo, la responsabilidad de los organizadores turísticos, el tema del daño por vacancia arruinada y otro tema. Es un poco Sí, sí, no, 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 particular. ¿Sí? yo comprendí. Pero entonces, en materia de organización pública,
la Corte Constitucional abrogó el Código de Turismo y permaneció la competencia de las regiones para hacer la reglamentación. ¿Es eso? Por ejemplo, los hoteles tienes estrellas, ¿no? Sí, sí, sí. Depende del nivel. Y son leyes regionales que establecen el número de estrellas, cuáles son los criterios, o sí, es un tema un poco delicado porque Sí, yo comprendo. por ejemplo, también por las profesiones de, ¿cómo se dice? Operadores turísticos, la gente que acompañan los turistas, Eh, guía turística, guía. En Brasil guía hablamos guía de guía turismo. turística, sí, necesita una habilitación, ¿no? A Italia necesita una habilitación. También y la habilitación hasta este momento era una competencia regional, Sí. regional. Oh, qué cosa. Pero esto es un tema de derecho público. Eso es un tema de derecho Eh, público. es El, muy bueno. el Ah, co- el co- el código, en origen, el código turístico intentó introducir una disciplina general, pero sí. la Corte decidió que no, el Estado no tenía competencia legislativa. Bueno, tengo una Ahora, otra. yo estoy un poco simplificando, pero Sí, sí, yo comprendí. Aunque no es el tema de hoy, podríamos no. hablar un otro día sobre este Otro tema día hablamos de esto. de la organización del turismo en Italia. Bueno, profesor, una otra pregunta. Aunque la directiva de 2015, la 2302, promueve una armonización de máximos, Sí. persisten profundas asimetrías, ¿no? En los sistemas de garantía financiera entre los Estados Ujú. miembros. ¿Considera usted que esta heterogeneidad compromete la verdadera uniformidad protectora del turista? Un poco, sì, un poco, sicuramente, especialmente subieron cuestiones, problemas al tiempo de la pandemia, ¿no? Por Sí. la cancelación de viajes y algunos, como se dice, cuando las agencias no pueden reembolsar, ¿no? Eh, van encuentro a una eh, bancarotta, ¿cómo se dice? Falencia, Falencia, un fallimento, sí, alimento, falencia. sí. Y falencia. Y tanto que ahora en Europa están están terminando la aprobación de algunas modificaciones de la directiva de 2015 sobre el tema de la insolvencia, para Oh, asegurar el tema de la insolvencia y también modificar el artículo en tema de resolución para introducir algunas reglas más protectivas por los turistas. Sí. sí. Y, Y y pienso que reglas que no reconocerán posibilidad de modificaciones, de discrecionalidad a los estados, ¿no? Como se dice, ¿no? No, una armonización máxima, la eh, idea. Profesor Vincaruti, cuando habló de la experiencia de la pandemia, Sí. yo creo que la pandemia reveló dificultades de interpretación en torno al concepto de circunstancias extraordinarias que están previstas en la directiva.
¿Usted cree que debería el legislador europeo definir parámetros más objetivos o la flexibilidad hermenéutica es indispensable en este tipo de contratos? Bueno, creo que un poco de flexibilidad es indispensable. Me parece que las nuevas reglas que intenten introducir también en continuidad con algunas decisiones del Tribunal de Justicia que son relevantes también circunstancias que no solamente en el luego de destinación del viaje, también en el luego de origen del viaje, ¿no? Sí, Porque esto es un tema que subió en el tiempo de la pandemia. Algunos viajes fueron cancelados, ¿no? Fueron cancelados porque el país de origen no permitía subir a los viajeros, ¿no? Por las limitaciones a los viajes. Y esto causó anulamientos de viajes y los viajeros pidieron el reembolso, ¿no? El reembolso, pero las agencias, eh, con la actual legislación, rechazó estos reembolsos el Tribunal Supremo emitió una o dos sentencias donde estableció que el artículo 12 de la directiva debe interpretarse también en el sentido que, como se dice, circunstancias inevitables y sobre excepcionales en el sitio de la origen del viaje son también relevantes. sí. Una otra pregunta, me perdona porque estoy con muchas preguntas, porque su exposición fue una cosa muy buena, organizada, con método, y creo que todos los que van nos acompañar en este paseo por el derecho del turismo, el derecho de los consumidores turísticos, están a concordar conmigo. Profesor Vinquer, en relación con las plataformas digitales, ¿cree usted que el actual régimen de atribución de responsabilidad es suficiente o sería necesaria una revisión normativa que distinga claramente entre los intermediarios neutros y las plataformas que ejercen una influencia funcional sobre la configuración del paquete turístico? Sí, probabilmente una mejor, una disciplina más clara sobre este tema es necesaria. Ahora también me parece que, como se dice, la jurisprudencia, la interpretación de los jueces ayuda en este caso, ¿no? Porque en algunos casos los jueces, como se dice, evalúan el efectivo aporto, al efectivo contributo de la plataforma. Si hay una plataforma, como se dice, activa, ¿no? Que hace actividad, hay una responsabilidad de la plataforma, sí, de la plataforma. Y la plataforma no es un mero como intermediario, un mero eh, conduc- Conductor. no, conductor, no, ¿cómo se dice? No. No. Hay una expresión en francés que se dice mer conduit. No sé Eh, cómo se traduce. mer conduit.
mercoledì Mm, significa que no contribuye a la información, es solamente una medida, ¿no? La información viene simplemente transferida sì, con sì. con la plataforma. Solamente Un pasaje, esatto, no? Un passaggio. pasaje, algo así. Sì, sì. Si la plataforma contribuye en alguna manera, ¿no? Sí, sí. Sì, però se contribuì di alguna maniera non sarà un No mercoledì. será una mera... En este caso creo que, pero creo que una mejor distinción, una mejor disciplina legislativa sea auspicable, como se dice, sea oportuna. Ok, ok. Mm. Bueno, vamos a nos encaminar para el término Sí, de su participación. Y profesor, en nombre del estudio Badaroy de Luca y de todos los participantes del tercer SAMT ESG, expreso nuestro más profundo agradecimiento, la claridad de su pensamiento, la precisión metodológica, como te dice hasta Pueco, fue algo magnífico. Su análisis y la generosidad intelectual con que la compartió, décadas de estudio, hacen que esta conferencia fue un verdadero hito para quienes investigan el derecho del turismo, el consumo y mismo la vulnerabilidad del viajero contemporáneo. Profesor Venchiaruti, su mirada capaz de atravesar generaciones desde de la directiva 90-314, tradiciones jurídicas y sistemas normativos, no solo enriquece el debate, sino que traza un horizonte para el futuro de quienes buscamos comprender el papel del derecho en un mundo cada vez más móvil, complejo e interdependiente. Ha sido para nosotros un honor escucharle y tengo certidumbre de que serás un honor aún mayor en el próximo año profundizar este diálogo en la Universidad del Estudio de Trieste. Yo lo prometo hasta ahora que voy a estudiar más mi italiano. Y bueno, tengo certeza En- que Se entiende será un... perfectamente, perfectamente, yo lo entiendo perfectamente. No, no, ah, gracias por sus palabras. Es un verdadero placer y honor de mi parte haber participado a esta presentación, a esta conferencia y espero que todo sea útil y continuar también este diálogo y esta colaboración. Muchas Gracias. gracias, Muchas profesor gracias. Venchiaruti. Que esta sea la primera vez de otros De debates otras, que de otros podremos debates. traer para nuestros alumnos, los doctorandos y otros. ¿Ok? Claro, claro. Muy bien, muy bien. Bueno, Gracias. gracias y hasta la próxima.